Bueno, la tarde del viernes posiblemente, como siempre les digo, la mejor de todas. La verdad que estamos teniendo un invierno realmente genuino. Un poquito de nieve, un poquito de frío, un poquito de lluvia. Realmente como son esta estación del año, no como años anteriores. No ha servido el mes de enero, que estamos casi finalizando, entre otras cosas y desde el punto de vista pictórico, para conocer a un señor que se llama Francisco García Jiménez. Ese es su nombre de bautismo, su nombre de pila. Pituco es el nombre artístico. Lo hemos hecho a través de dos exposiciones, una que se inauguraba en el Patio de Luces de Diputación, todavía expuesta, y ayer por la tarde otra en el Museo de Arte de Almería, y conjuntamente con un libro que yo les anunciaba ayer, le decía, si no hay novedad al frente, todo dependía de nuestro invitado, que estaría aquí su autor, es el director del Museo de Arte de Almería, también de la sede Museo Doña Paquita y el Espacio 2, y también del Museo Ibáñez de Lua del Río. Este señor es doctor en Historia del Arte por la Universidad de Granada, es museólogo y máster en Patrimonio Cultural de la Iglesia, investigador, escritor, comisario de exposiciones y gestor cultural. No sé si me falta algo, se me acaba de caer el micrófono. Aquí está, ahora sí se me escucha, ¿verdad? Juan Manuel Martín, bienvenido, buenas tardes, hombre. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien. ¿Algo más que añadir al currículum? No, me va a sacar los colores. No, los colores no, ni mucho menos. Es que es eso lo que has aprovechado el tiempo en tu vida, me da la impresión, ¿no? Sí. Bueno. ¿Qué pasaba con este hombre, con Pituco, que hasta ahora no había aparecido en nuestras vidas, digamos, culturales? Algo raro, porque fue un artista que durante toda su vida tuvo muchísimo actividad dentro de lo que fue el movimiento indaliano. Tuvo mucho vínculo con todo lo que fue Jesús de Perceval y con su taller. Sí. Conoció a todos los artistas indalianos, colaboró con Cañadas en los murales de la estación de autobuses, pero por algún motivo extraño, a partir del 82 desaparece totalmente de la esfera y de la escena pictórica almeriense. Hay que decir que él no solamente era pintor, sino que estuvo mucho tiempo trabajando para el Museo Arqueológico, el antiguo Museo Arqueológico Provincial, ¿sí? Y para el Gabinete Pedagógico de Bellas Artes. Y supongo que esa doble faceta de profesional le llevó a no estar tan cercano a lo que fue el mundo artístico de lo que hubiese sido razonable. Paisajes Indalianos fue la primera exposición, la que les digo que todavía está en el Patio de Luces. Pituco, Vanguardia Indaliana, la que ayer se inauguraba en el Museo de Arte de Almería, conjuntamente con este libro que tú eres su autor. Ahí cuentas un poco, imagino, un poco no, cuentas la vida y obra de Pituco. Pituco, por cierto, que fue un apodo que le puso el propio Perceval, ¿no? Sí, el propio Pituco lo decía en una de las entrevistas, una de las primeras que le hacen en prensa, en Yugo, en lo que era la cabecera de aquel momento, y lo decía que fue una pequeña travesura del propio Perceval. Bueno, conociendo gente a través de estas exposiciones, algunos de los discípulos de Perceval aún viven, y precisamente uno de ellos, al cual apodaba Perceval el Moro, me contaba el otro día que surgió el apodo después de ver una película argentina, porque Pituco, ya sabemos todos que es una especie de apelativo cariñoso hacia las personas pequeñitas allí, y como Pituco no era una persona muy grande físicamente, pues Perceval quiso que le viniese al pelo. Y la verdad es que se sintió orgulloso porque hay muy pocos cuadros firmados con su nombre. Bueno, como nombre artístico no está mal, ¿eh? No, está Pituco. bien. Aquí le decía el Moro Perceval. No recuerdo el nombre, creo que era Luis, pero no me hagas mucho caso. ¿A Luis Cañada? No, era uno de los que no de los 7 indalianos principales, vale. Pero todos tenían su apelativo cariñoso. No, porque Luis tiene pocos rasgos de Moro. No, sobre todo a Luis Cañada, que además, bueno, se está trabajando en una exposición de él muy prontito. Sobre todo le llamaban el poeta o el filósofo, sobre todo por aire ese que tenía. Lo que sí es reconocible, sin ser uno experto en la materia, pero en fin, de haber visto obras de otros miembros del llamado Grupo de los Siete, el movimiento indaliano, es el trazo de Pituco. Sí. Es movimiento indaliano 100%, ¿no? Sí, sobre todo en una primera fase donde se parece mucho a Perceval, donde los temas son muy almerienses, que es lo que recogíamos en la exposición de la Diputación y, por ejemplo, la portada de nuestro libro. Sin embargo, luego va a cambiar totalmente, se va a empezar a parecer muchísimo a Picasso, a todo lo que era la vanguardia, pero sin dejar de lado la otra parte. Siempre alternando las dos facetas, buscando ese doble juego en el que la modernidad de lo propiamente indaliano y la modernidad
de las vanguardias de principios de siglo, se van a unir muy bien, en una perfecta comunión. Tal fue la influencia de Perceval en este grupo de jóvenes pintores almerienses en fin, que prácticamente el trazo era muy similar entre ellos, ¿no? Luego cada uno, como tú bien dices, una vez pasado el tiempo, cogió el camino que decidió coger, ¿no? Si no hubiese sido por Perceval, probablemente durante mucho tiempo, sin desmerecer a esos artistas, pues porque tenían mucho valor, toda nuestra playa de bodegonistas y de paisajistas, si no hubiese sido por Perceval, probablemente la modernidad habría entrado en Almería. Perceval no solamente le enseñó a trabajar de una forma distinta la pintura, sino lo que yo creo que todo lo que tiene más valor sobre todo es que le enseñó libros de arte. Picasso lo conocen a través de Perceval, a Cézanne lo conocen a través de Perceval. Toda esa modernidad que en otros sitios era muy habitual, Perceval la conocía porque estaba muy en contacto con Madrid, con espacios donde había otro ambiente distinto al que en aquellos momentos había en Almería, y eso influyó muchísimo. Hay una pequeña dedicatoria en este libro que escribe Juan Manuel. Es que lo he visto antes. Dice, a Pituco, que sabe valorar, entender y hacer suyo porque puede el contenido de este libro. Con todo afecto, José Andrés Díaz es quien lo firma. Sí. ¿Quién fue este Pepe señor? Andrés Díaz es una de las personas que tuvo mucha influencia también dentro del grupo indaliano, junto con Molina, no recuerdo el nombre exactamente, Molina, que fue el secretario de los indalianos. Fue una de las personas que estuvo más cerca de todo el movimiento. Fue uno de los críticos que primero habló del movimiento en la prensa almeriense y estuvo muy pendiente de todos los artistas. Nosotros tenemos mucho contacto con alguna de las hijas que todavía vive, y bueno, y nos cuenta pues cosas de Pituco, cosas de Capuleto, que también tuve la suerte de estudiar, y fue una persona muy cercana a ellos, hasta el punto de que Pepe Andrés le llegó a regalar uno de los libros que Pituco tenía de Picasso, y dedicado precisamente con esa dedicatoria que nos acabas de leer. Claro. Ayer le contabas al compañero Juan, aunque tengas que repetirlo, que la familia tiene mucho que ver para poder hacer estas dos exposiciones, sobre todo, en fin, un coleccionista o un marchante, como quieran llamarle, de carácter privado, como es Marín, Sí. que también ha aportado su granito de arena a estas dos exposiciones. No sé si a las dos o a una de ellas. A las dos. A las dos, ¿no? ¿Y qué diferencia por la que hay en Diputación a la que ayer inaugurasteis en el Museo de Arte? Sobre todo el concepto. Mientras que la que se inauguró en Diputación es mucho más indaliana, además casi todo tienen vínculos con lo que son los temas almerienses. Hay mucha chanca, mucho paisaje de la zona del Bajo Andarás, y cuando llegamos a la exposición que inaugurábamos ayer, vamos a ver una obra totalmente distinta. Esto que estamos viendo ahora mismo, por ejemplo, ¿no? Es precisamente esa parte más indaliana, ¿no? Estas cabezas de mujer nos recuerdan perfectamente a Jesús de Perceval, sí, que es cierto, y su encáustica. Y sobre todo esos cuadros, perdona Juan, donde hay muchos personajes. Sí, eso es también muy de Perceval, sí, ¿no? Sí, la verdad que sí. Esa recuperación que hizo de todo lo que era el Mediterráneo y todo lo que era el Renacimiento, va a estar muy influenciado Pituco por esto. Y sin embargo llega un momento en que cambia. Esto ya parece otra cosa totalmente distinta. El otro día, mientras montábamos la exposición, Andrés García Ibáñez y yo decíamos que esto nos recuerda a Antonio López, al primer Antonio López. Esos retratos que Antonio López hacía de su abuelo, muy eráticos, muy clásicos. Y bueno, luego esta modernidad, unas obras que son de los años 60, 50 y tantos, 60, 60 y tantos. Más picasiano esto, ¿no? Más picasiano, mucho más vanguardista, pero sin embargo al mismo tiempo está alternando con este tipo de dibujos que estamos viendo ahora mismo. Unos dibujos muy bien hechos, algo que habla muy bien de Pituco, y es que dibujaba excelentemente. Y tenía esa capacidad como si fuese una esponja. Él veía, él asimilaba y lo hacía suyo. Esa cabeza magnífica que estamos viendo ahora es totalmente picasiana, pero es que también tiene toques de Zabaleta, tiene toques incluso del propio Perceval, mucho más moderno. Y esa es la diferencia que establecimos entre los dos espacios. Claro. Ahí, en Pituco hay como varios artistas dentro del mismo artista. ¿Qué lleva un artista a dar un giro en su trazo? No sé si la moda de ese momento, lo que se lleva en ese momento, Juan, o algo realmente que le sale de dentro. Yo creo que en Pituco fue el afán de crear, porque las obras que estamos viendo no corresponden a no es un eje cronológico continuo, sino que hay saltos en el tiempo. Lo mismo nos encontramos en el 85, en el 86 una obra mucho más clásica, como algunos de los paisajes de la Chanca que hay expuestos en Diputación, y sin embargo en el 68 estamos viendo algunas de las cabezas que hace en ese momento. Yo creo que él simplemente iba probando, iba investigando, y al final lo que decide es no quedarse con ningún brazo de todo ese abanico que se le ofrecía, sino estar jugando
a caballo entre todos ellos. Tú personalmente, en fin, como profesional y doctor en historia del arte que eres, entre otras cosas, como antes hemos nombrado, de sus etapas, de sus diferentes etapas, ¿dónde ves más el pintor más auténtico? Yo me quedo con la obra de los años 60. De los 60. 60 y tantos, casi comienzos de los 70, porque hay una influencia muy fuerte de la modernidad, de la vanguardia. Una obra muy esencial, una obra pues como la que estamos viendo ahora mismo, una obra totalmente esencial, donde el trazo, el color, todo está muy medido, pero hay una espontaneidad que no hay en otras obras, que están mucho más trabajadas, que sí, que tienen muy perfilado todo, pero parece que tienen menos gracia. A mí me parece que esa obra más esencial tiene una gracia muy, muy especial. Decía hace un instante que fue un gran dibujante, que dibujaba muy bien. Uno puede suponer que para ser buen pintor hay que saber dibujar muy bien. No sé si esto va cogido de la mano o hay excepciones, ¿no? Por lo general, sí. Un mal dibujante y un excelente pintor, ¿no? Por lo general, sí. Por lo general, un artista que dibuja bien, pintará bien, esculpirá bien y trabajará cualquier materia que se proponga. Si no domina el dibujo, va a tener un problema, es que no va a dominar la composición. Vale. Y ahí ya empiezan los problemas en un cuadro. Bueno, en esta obra que tú has escrito, en este libro del cual estamos hablando, Pituco, aparecen estas fotografías, parte de la obra, evidentemente, que hay, pero a nivel de texto, prácticamente hay una pequeña reseña de quién fue este señor y poco más, ¿no? Sí, sobre todo descubrir quién era Pituco en las primeras páginas del libro, las exposiciones que hizo, como por ejemplo un detalle que prácticamente todos desconocíamos, que era que en 1985 expone en una galería en Estados Unidos, en Nueva Jersey. Lo invitan, conocen su obra durante una estancia de la galerista aquí en Almería, conoce la obra de Pituco y se enamora de la obra de Pituco, hasta el punto de que lo expone en la exposición inaugural junto a Picasso, a Giacometti, a Dalí, o sea, con un elenco de artistas muy importantes, y nuestro Pituco ahí en medio. Unos meses después le van a dedicar una exposición individual. El problema es que Pituco en el 85, que es cuando se hace esta exposición, ya está enfermo. Empieza su proceso difícil, que bueno, a partir de ese momento pues siguió pintando hasta sus últimos días. Tenemos algunas de las obras de él inacabadas, en las que estaba trabajando los últimos días, pero ya no tenía esa fuerza y ese empuje que necesita al final un artista para poder crear. Vuelvo a repetirlo, porque aquí me llama la atención esto, Juan, no sé si te lo he preguntado antes y no lo vuelvo a hacer. Cuando hemos hablado en los últimos años, cuando uno se acerca al movimiento indaliano, siempre o prácticamente aparecen los mismos nombres. Aparece Capuleto, aparece Cañadas, Cantón Checa, etcétera, etcétera. Pero este señor no era de los primeros nombres que se te venía a la cabeza, quizá por desconocerlo, evidentemente. Lo desconocíamos, sí. Aunque Pituco en el 49 ya está exponiendo junto con los indalianos. Para mí fue un hallazgo. Cuando trajimos al Museo de Arte Doña Paquita el Jolgorio de la Solana como obra invitada, fue cuando realmente empecé a investigar un poco en la obra de Pituco. Empiezan a tirar del hilo y se da cuenta que en el mismo año en el que Pituco se incorpora al indaliano, se incorpora Miguel Martínez, al cual sí tenemos un poco más localizado, y una mujer que también tiene un currículum impresionante y que está por estudiar, es Paquita Soriano. Y Pituco y Paquita Soriano pasaron un poco a estar en un segundo plano. Paquita Soriano porque se va fuera de Almería. Sí. Y se casa con otro pintor y bueno, pasa un poco pues a esa vida negada que muchas veces las mujeres deciden tomar. Y Pituco, pues supongo que sería por decisión propia. Él quiso abandonar un poco toda esa vorágine del arte y de estar todos los días en el candelero, igual que estaba un Perceval, que estaba un Cañada, un Cantón Checa, y por eso tal vez se nos había olvidado. Sí, pero hay personas que esto no lo saben llevar muy bien, que les agobia. Sí. Es comprensible, es normal. Pues una curiosidad, esta mujer, esta señora que has nombrado, Paquita Soriano, ¿tú has visto algo de su obra? Sí. ¿Y qué tal? A mí me gusta. ¿Sí? Sí, de hecho, muy prontito vamos a tener una obra suya en el Museo Doña Paquita. Bueno, vamos a ir conociendo, claro que sí, a los artistas almerienses, quizá olvidados o escondidos, pero hay que desempolvar y sacarlos, como por ejemplo a Francisco García Jiménez, Pituco, aquel apodo que le puso Perceval. El libro, por si hay alguien interesado, ¿dónde se puede...? A partir del lunes está en las librerías. En las librerías. No hemos tenido tiempo todavía de llevarlo a la distribuidora. Vale, lo edita la Fundación de Arte Ibáñez Cosentino. Bueno, la vida y obra de este señor, del cual, como digo, hemos conocido a través de dos exposiciones, una en el Patio Dulce de Diputación y otra que ayer se inauguraba en el Museo de Arte de Almería, el antiguo Cama, enfrente de la estación intermodal. Gracias, Juan, por la visita. Siempre un placer hablar contigo, hombre.
Bueno, salimos al exterior, del mundo del pictórico al mundo fotográfico. Ayer no pudimos contarlo, pero bueno, ¿qué más da? Se inauguraba ayer tarde-noche, lo contamos esta tarde de viernes. El grupo Indalofoto, que tiene una nueva sede, la verdad que muy bonita, con un espacio muy acorde con lo que se quiere hacer, una biblioteca, una sala de exposiciones y demás, y dos nombres propios que digamos son el referente, la luz que va a guiar este grupo, que es Carlos Pérez Siquier y Manuel Falces. Está en la calle Real, enfrente de Bar La Marina, que ese bar ha estado ahí, yo creo, desde hace 350 años aproximadamente. Bueno, exagerando un poco. Juan Domínguez, cuéntanos, adelante, bienvenida. Así es, Joaquín, será a las 8 de la tarde cuando se inauguren estas modélicas y magníficas instalaciones del grupo Indalofoto, 8 de la tarde, como decía, en la calle Real número 115, primero D. El presidente es quien nos atiende, Luis de la Poza, muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bueno, ya era hora que cambiarais de sede, ¿no? Por supuesto, sí. Estábamos en una sede que era muy pequeñita, era un pisito de uno de nuestros socios que nos lo cedió amablemente, pero ya era hora de que inaugurásemos una sede en condiciones. Luis, vamos un pelín por orden cronológico para los espectadores que nos estén viendo. El grupo Indalofoto, que nace en el año 1982. Exactamente, en el año 1982 éramos un grupito pequeño de amigos, así. Ya habéis crecido, ¿eh? Ahora hablaremos de ello. Sí, hemos crecido y la verdad es que, hombre, poco a poco nos ha costado muchísimo hasta llegar hasta aquí, porque al ser un... En su día nacéis, creo que con la idea de... No es otra que de promover el mundo de la fotografía, ¿no? Sí, de promover. Bueno, el mundo de la fotografía estaba un poquito en aquello entonces dejado de la mano de Dios, y entonces nosotros éramos bastante jóvenes, teníamos muchas inquietudes y todas las ganas del mundo. Entonces, como muchos de nosotros habíamos leído sobre el grupo AFAL y tal, vamos a hacer un grupo que se asemeje al grupo AFAL y tal. Hombre, aquello era imposible igualar al grupo AFAL, porque ha sido impresionante lo que hizo el grupo AFAL por Almería. Pero bueno, nosotros poco a poco hemos ido haciendo exposiciones, hemos hecho muchísimas cositas a nivel andaluz también, incluso hemos salido de la frontera hasta América también, hemos hecho alguna exposición en América, en Argentina en concreto, y bueno, poco a poco. En la actualidad sois 70 socios, que no está nada mal, ¿eh? La verdad es que sí, y que para el número que empezamos... Para una ciudad pequeñita como Almería. Sí. Porque en esto de la fotografía hay mucha gente que le gusta la fotografía, que le apasiona incluso, pero el hecho de estar metido dentro de un grupo y no es que nosotros tengamos una base ni que exijamos nada a nadie para que pueda entrar cualquier persona en el grupo Indalofoto, está abierto a todo el mundo, pero que siempre parece que el estar asociado y tal no le gusta a mucha gente. Luis, ¿qué prestaciones? Yo he tenido oportunidad, antes de darnos paso el compañero Joaquín, de visualizar las instalaciones, me parecen, ya lo digo, modélicas, magníficas. ¿Qué prestaciones ofrecen? Pues mira, aquí a sala de exposiciones, donde estamos ahora mismo. Ahora mismo estamos en una sala de exposiciones, sí, que nuestro trabajo nos ha costado llegar a tenerla. Después tenemos aquí a mi derecha un estudio con su fondo y todo, y con un equipo de iluminación bastante en condiciones. El Icron, digo la marca y todo. Un laboratorio fotográfico de revelado en blanco y negro. Creo que tenéis hasta biblioteca, ¿no? Sí, al puro estilo, digamos, de fotografía química, una biblioteca y un pequeñito despacho también. Coincidiendo con lo que es la inauguración de esta nueva sede, me parece una idea maravillosa. Vais esta tarde a rendir homenaje a dos socios, uno a título póstumo y otro en vida ahora mismo. Sí, bueno, socios no, grandes amigos. O bueno, perdón, que me he equivocado, grandes amigos. Y dos grandes personajes del mundo de la fotografía. Por supuesto, además, por ejemplo, Carlos Pérez Siquier, que lo vamos a hacer socio de honor, siempre que le hemos pedido ayuda, pero no ahora, sino prácticamente desde que empezó el grupo, le hemos pedido ayuda para algo y él ha estado siempre ahí. Sí, por supuesto. Y Manolo Falces, ¿qué voy a decir? Manolo Falces fue un referente en la fotografía andaluza, porque nos trajo el K aquí, una cosa que es lindísima y que yo creo que los almerienses no sabemos valorarla. Sí. Y bueno, y como es natural, se lo merecía y nosotros se lo vamos a hacer.
Una última cuestión. Esto me imagino que para el grupo Indalofoto supone un empujón más, ¿no? Hombre, yo pienso que sí, porque lo que hemos hecho hasta ahora, digamos que ha sido pequeñito. Tenemos una planificación para este año, finales de año o el año que viene. Lo que pasa es que no quiero hablar de ella porque es que es un gran evento que pretendemos hacer aquí en Almería de fotografía. Vamos a dejarlo ahí apartado. Lo que sí podemos ir adelantando que sería para finales de 2017, principios de 2018. Exactamente. Bueno, muchas personalidades, ya con esto terminamos, han confirmado su asistencia esta tarde al acto de inauguración, ¿no? Sí. No han respondido. Está representada la Junta de Andalucía, Diputación, Ayuntamiento. Exactamente. No han respondido todos muy bien y esperamos que esto sea el inicio de una colaboración que no acabe nunca. Luis, enhorabuena porque son unas magníficas instalaciones. Esperamos y deseamos que disfrutéis de las mismas, ¿de acuerdo? Muchas gracias. Muy amable. Joaquín, pues en la calle Real, en el número 115, 8 de la tarde, inauguración de las nuevas instalaciones, como decíamos, modélicas del grupo Indalofoto. Así es, eso se acabó ayer tarde, la inauguración. Lo contamos hoy. Bueno, el caso era saludar a Luis de la Poza, el actual presidente de este grupo Indalofoto, y ver un poco las instalaciones, la verdad que muy atractivas, muy chulas. Buena travesía, Luis, en esta nueva sede. Una salida más antes de una primera pausa. También es una exposición. Ese señor es grabador, es escultor y también es pintor. Se llama Emilio Pérez y en un ratito, a eso de las 8 de la tarde, inaugura en el Museo de Almería, en Carretera de Ronda, una exposición que ha titulado El Gran Encierro. Mar Díez, bienvenida, buenas tardes. Cuéntanos, adelante. El Museo de Almería acoge desde hoy la exposición El Gran Encierro, una muestra del artista Emilio Pérez, con el que vamos a hablar ahora mismo para que nos ofrezca más detalles de esta singular exposición que desde hoy podrán disfrutar todos los almerienses. ¿Qué tal, Emilio? Hola, buenos días. Muy bien, muy bien. Bueno, Emilio, cuéntenos un poco esta muestra que nos vamos a encontrar todos aquellos visitantes que vengan aquí al museo para ver esta obra. Pues mira, presento 17 obras, 14 de grabado y 2 pinturas. El título, El Gran Encierro, y representa pues, una crítica social al sistema educativo, pero no visto desde el tipo de alumnos, sino visto desde forma general. Y lo pongo como lo que yo he vivido como alumno y como profesor y maestro. Entonces hablo un poco de por qué tantas carencias en el sistema educativo y quién es o puede ser el culpable, entre comillas. Y bueno, en estos cuadros, ¿cómo podemos ver esas carencias, como dice, del sistema educativo? Un tema además que es muy candente en la actualidad de ahora, que preocupa muchísimo a padres y también a profesores y a toda la comunidad educativa. Pues cada obra en su título habla un poco de eso. Algunas, por ejemplo, hablan del tema social de la educación, otras lo que falta y otro de lo que carece. Y siempre hablando visto como si fuera desde un niño. Por ejemplo... A ver si, no sé, nos quieren mostrar alguna en concreto que quizás nos revele más este tema. Esta obra, inclusividad, habla de la poca integración entre perceptor y receptor, entre niño y niño. Tanto que se nos ha dicho que tenemos todas las mismas oportunidades, por eso esa obra representa eso. Quizás la desigualdad es un poco existente. Sí, la desigualdad y la segregación. Entonces, por ejemplo, la calle al lado, lección magistral. Siempre hemos dicho o hemos hablado de las cabezas cuadradas. Hablar de las cabezas cuadradas es decir que no tienen ni idea de nada o que van muy lento. Y entonces yo lo he hecho al revés, cabeza redonda. Entonces tenemos que estar, yo por lo menos tengo que estar contento de los profesores que he tenido y de los profesores que he sido. Entonces los niños tienen que opinar sobre eso. Y quizá en vez de llamar cabeza cuadrada, un poco la singularidad de cada niño, que a veces, bueno, pues todas las personas somos, bueno, pues a lo mejor quizás nos dé más difícil determinadas materias, pero para otras no, es algo que a lo mejor habría que hacer ahí más hincapié, ¿no? No todos somos buenos para todo. Sí, y cada obra habla un poco de un tema social educativo. También hay obras que hablan de los que han dicho o han delegado en la educación, como los políticos, aunque no quiero hablar mucho de eso, ni una crítica fuerte, sino una forma de pensar. Yo pinto lo que pienso, o lo que leo o lo que veo. Y se me ocurrió esto hace muchísimos años, estando en la universidad, y empecé a terminarlo hace poco. ¿Cuánto tiempo, nos comentaba que hace mucho tiempo
se te encendió la bombilla para abarcar este tema que yo creo que siempre es, como hemos dicho anteriormente, candente, que está de actualidad, pero lo refleja ahora. ¿Cuánto tiempo has tardado esta muestra en ver la luz, en estar ahora aquí al disfrute de todo? Yo terminé Educación Especial y Magisterio en el año 2000. Pues en ese año fue cuando se empezó a ocurrir. Leyendo el libro de pedagogía sobre el gran encierro, y se me ocurrió sobre eso. Porque a los niños con poca necesidad económica o poca necesidad intelectual lo cambiaban de sitio y no lo integraban con todo. Entonces sobre eso se me ocurrió todo. Y en principio la obra eran aproximadamente 100 obras en la colección entera, pero solamente he podido terminar esta. Las demás están abocetadas y en dibujo para poder terminarlas. Y bueno, imagino que habrá más oportunidades para que vea la luz una nueva muestra, ¿no? Comentábamos que no era tu primera exposición, hablando un poco de tu trayectoria. Pues exposición individual habré hecho alrededor de 60 y colectiva pues 70. Y luego premios, pues entre pintura, grabado y escultura, pues llevaré unos 60 también. Grabado y pintura, dos técnicas, dos disciplinas completamente antagónicas, pero bueno, que se pueden conjugar, como hemos visto, a la perfección. Lo bueno del grabado es que te enseña muchas técnicas, mucho. Y sobre el grabado, pues imagino también la pintura. Aunque me gusta más el pincel, el grabado creo que se me da mejor. Y la gente lo opina. Bueno, Emilio, esta muestra estará aquí expuesta. Recuérdanos a los telespectadores de Interalmería Televisión para que no duden en acercarse al museo para contemplarla. Abre hoy al público a partir de, creo que esta noche es cuando, bueno, a esta hora se inaugura. A partir de las 8 hoy de 27 hasta el 26 de marzo. Hasta el 26 de marzo. Sí, y luego también con el museo vamos a hacer aquí talleres, charlas y actividades para todas las edades. Y por eso el túrculo pequeño que me he traído. Estupendo. Con este aparato, como decía, ¿cómo se llama? Este se llama tórculo, es una prensa que solamente lo que hace es dar presión al papel y a la plancha de metal o de madera. Entonces yo tengo otro más grande, para planchas más grandes, pero este es más manejable para poder traerlo aquí. Imagino que será una actividad original, sobre todo porque es curiosa para los más pequeños que conozcan esta técnica. Sí, original, muy detallosa y divertida. Pues Emilio Pérez, muchas gracias por habernos atendido a Interalmería Televisión con esta exposición El Gran Encierro. Esperamos que sea todo un éxito y sobre todo que los almerienses la disfruten. Todos, que disfrute todo el mundo que quiera venir y que opine y que me diga o que hablen entre ellos. De acuerdo, muchas gracias. A vosotros. Pues ya lo saben, el Museo Arqueológico de Almería acoge desde hoy esta muestra bajo el título El Gran Encierro de Emilio Pérez. No se la pierdan. Así es, pintura, grabado y algo de escultura. Gracias Emilio, gracias Mar por este pequeño reportaje. A partir de las 8 en el Museo de Almería, en el arqueológico de toda la vida, El Gran Encierro, que, en fin, el nombre parece decir otra cosa diferente realmente a lo que contaba el autor, ¿no? Es un poco de denuncia del sistema educativo en términos generales. Por cierto, del sistema educativo, concretamente del tema del acoso escolar, del ciberbullying, vamos a hablar a la vuelta de estos pequeños minutos publicitarios, ¿de acuerdo? Pues no se vayan muy lejos, hasta ahora.